Muy buenas noches, querida familia en la fe, una vez más, con el gozo y la alegría que solo Dios puede colocar en el corazón de cada uno de nosotros, puede entrar a sus hogares a través de este medio. Rogarles en el Señor que usted pueda replicar, enviar este video o este audio a las personas más cercanas, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a su empresa, a sus empleados y a todo aquel al cual usted pueda llegar a través de este medio. Es una bendición hoy, como todos los días, la presencia del Señor. Hoy quiero hablar de algo que hace mucho tiempo el Señor me ha venido mostrando y en estos días lo ha ido afianzando en mi corazón. Y es entender por qué muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta de parte de Dios. Porque hay muchas oraciones en nosotros el por qué no vemos la mano de Dios extendida sobre nuestras vidas. Quizás estemos haciendo algo indebido o quizás no lo estamos haciendo conforme Dios quiere que lo hagamos. Pero yo quiero que miremos esto. Hay dos tipos de oración. Óigase bien. Hay dos tipos de oración. Hay dos tipos de ofrendas. Hay dos tipos de desobediencia y hay dos tipos de ayuno. ¿Qué es lo contrario a lo blanco? Lo negro. Entonces, hay dos tipos de oración. Hay una oración que se hace delante de Dios, una oración que se hace desde lo más profundo del corazón, una oración que se hace con toda la mente y con toda la disposición para ver la gloria del Señor. Una oración que salga del corazón, una oración que salga desde lo más profundo de mi ser. Y otra oración que sea de labios fingidos, como dice la misma palabra de Dios. O sea, a una de esas dos oraciones la va a escuchar el Señor y va a dar respuesta inmediata. Y no solamente inmediata, puede ser también en el tiempo en que Dios lo permita, la respuesta de Dios. Pero ¿por qué hay muchas oraciones que no son respondidas por el Señor? No tienen respuesta de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que miremos algo para comenzar. Y está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo 10. Y dice la palabra de Dios así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Algo que les quemaba a ellos, algo de lo que ellos estaban inmersos era en la oración, en la necesidad de orar. Iban al lugar perfecto, iban al lugar donde se tenía que hacer oración, donde todos vivían según el tiempo de la oración, entraban en ese tiempo. Y quizás no era el tiempo de entrar ellos, pero entraron a la iglesia a orar, subieron al templo a orar. Miren las dos clases de personas. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y usted sabe qué clase de personas eran, pero tenían un conocimiento y había una necesidad en ambos de orar. Tenían la necesidad de orar, pero uno de ellos dos no solamente tenía la necesidad de orar, sino la oración que él hacía y los tiempos de oración de uno de esos dos era una oración para mostrar de él lo mejor. Era para aún reclamarle quizás a Dios a través de su oración lo que él hacía para el Señor. Y es que usted y yo en la oración no le estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos haciendo un favor nosotros mismos, porque estamos descargando lo que hay en el corazón, lo que llevamos, lo que hemos recibido. Eso es lo que estamos y debemos descargar del corazón. Las necesidades, los miedos, los temores, pero no los favores que yo creo que estoy haciendo. Y yo no le hago ningún favor a Dios. Quien me ha hecho el favor a mí de darme vida en abundancia, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, es el Señor. Yo simplemente tengo que decirle a Dios lo que yo verdaderamente necesito. En estos momentos tenemos que mirar algo que está en la Biblia. Muchas de estas cosas como cristianos las estamos haciendo. Mucho de esto lo estamos haciendo. Orar, ayunar, ofrendar, diezmar. Todo eso
lo venimos haciendo nosotros los cristianos. Y lo debemos hacer. Todas y cada una de esas cosas. Pero cuando no se están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, se pierde el examen y somos reprobados de Él. A veces nosotros tenemos una manera de ser, como siempre escucho por ahí. Hay cristianos que viven, perdónenme la redundancia, su vida cristiana de acuerdo a su manera. Buscan al Señor de acuerdo a su manera. Se acercan al Señor de acuerdo a su manera. Se congregan de acuerdo a su manera. Y eso es lo que muchos de nosotros los cristianos estamos viviendo. Por eso es que cuando yo vivo mi vida cristiana a mi manera, mas no a la manera de Dios, pueden pasar carros y carretas y el tiempo de vida cristiana no voy a tener respuesta en la oración que estoy haciéndole al Señor. En lo que yo quiero que Dios me responda. ¿Por qué no hay respuesta? Porque actuamos y hacemos, oramos según nuestra propia opinión. Y según nuestra propia opinión pensamos que todo está correcto. Y todo lo que yo haga y diga debe ser aceptado, todo lo mío delante de Dios. Y una de las situaciones que yo creo es que Dios está en la obligación de respondernos y bendecirnos. Dios está en la obligación de respondernos y bendecirnos, según mi opinión. Según mi opinión, mire cuando el Señor entró al arca, cuando Jonás, que se fue y se acostó por allá y dijeron, mire Señor, despiértate, mira que estamos que perecemos, cuando Pedro, y muchas veces nosotros pensamos que el Señor está en la obligación de respondernos en cada oración y bendecirnos. Todo depende de la clase de oración que yo haga. Hay dos personas que oran, que van al lugar preciso, al lugar exacto y al lugar de la conveniencia. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. El libro más sabio, del hombre más sabio que existió, y como él no existirá otro, dice la misma Biblia. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Óigase bien, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos de pronto dicen, como el dicho por ahí, tranquilo señora gente, que como vamos, vamos bien. Y quizás nosotros vivimos pensando durante mucho tiempo en que todo lo que yo hago, creo que lo hago para el Señor. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. Que lo hagamos como para el Señor. Y el hombre, según que vive su vida cristiana, según su parecer, según su forma y según él cree que debe hacerlo, mas no como dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición. La Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le cuento, la vida cristiana no se vive según mi parecer, porque muchos cristianos viven, a mí no me parece, según a mí no me parece. Y puede el pastor explicarle, decirle, pero nunca le va a parecer, porque es que él vive su vida según su forma de ser. Por eso hay dos tipos de oración, como hay dos tipos de personas. Uno fariseo y el otro era un publicano. Los dos hombres subieron al templo a orar. Miren lo que fueron a hacer, no fueron a hacer otra cosa. Dice la Biblia que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Aquí tenemos estas dos clases de personas, estas dos clases de hombres que se dedican a la oración al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por eso es que muchos de nosotros a veces vemos en la iglesia personas a las que Dios prospera grandemente, a las que Dios bendice grandemente, pero también vemos personas en la iglesia a las que no se le ve prosperidad por ningún lado, bendición por ningún lado. Antes, por lo contrario, cada día su vida espiritual va menguando, cada día su vida y su comunión con Dios va menguando, y cada día las cosas, lo que debe tener y adquirir, se le va volviendo más difícil de tenerla,
por mucho que trabaje, muchas veces no tiene lo que Dios quiere que tenga. No era el tiempo de la oración pública. Óigase bien, ese no era el tiempo de la oración pública cuando estos dos escogieron ese momento para ir a orar. Pero mire las dos clases de oración. Uno hacía su oración según lo que a él le parecía. Uno hacía su oración según lo que a él le parecía. El otro hacía una oración muy diferente, de acuerdo a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y como no era el tiempo de la oración pública, o sea, donde va todo el mundo, donde va muchísima gente, e iban ellos dos solos. Fueron allá los dos a llevar a cabo sus devociones personales, su anhelo, su deseo. Vivían a través de la oración y por la oración, pero competían entre sí. Creo que competían y veo que competían entre sí. El uno hacía una oración de mucha altivez, de mucho orgullo. Era un hombre que hacía una oración con soberbia dentro de su corazón. Por eso, entre estos dos adoradores, familia, hay una mezcla de buenos y malos. Hay que pensar en esto. En estos dos hombres que oraban en el templo, hay una mezcla de buenos y malos. El fariseo, con todo su orgullo, no se creyó seguro de la oración. El fariseo no se creyó seguro de su oración. El publicano, con toda su humildad, no se creyó excluido de la oración. ¿Por qué? El fariseo vino al templo a orar porque era un lugar público en el que otras personas podrían verle. Y muchas veces oramos y la Biblia dice que nosotros no seamos como los fariseos, como los hipócritas, que a veces levantamos la voz y nos gusta orar en público para ser visto y para ser oído. Esa oración no la escucha Dios. Una de las cosas que Dios me enseña es que yo debo entrar a mi aposento, cerrar la puerta y hablar allí con Dios en secreto. Orar es hablar con Dios. Y dice en secreto, para que Él me recompense en público. No orar en público a voz en cuello para ser visto por los demás, porque así no hay respuesta de Dios para mi vida. No hay respuesta de Dios para la vida de aquel que ora de esa manera. El fariseo vino al templo porque orar para él era en ese lugar, eso era un lugar público en el que él podía orar. Ese carácter que Cristo describió de ellos cuando dijo que todo lo hacían para ser visto por los hombres. Todos lo hacían para ser visto por los hombres. Hay muchos también hoy día a quienes vemos en el templo, pero de los que se debe temer que no veremos en el último día a la diestra del Padre. Muchos, dice la Biblia, serán llamados, pocos los escogidos. Y este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Óigase bien, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y nos iremos a llevar de pronto una gran sorpresa pensando en que porque vemos que aquella persona grita, pataletea, hace espectáculo, show en su oración, de pronto no les vamos a ver a la diestra del Padre el día del juicio. No le vamos a ver. El fariseo vino al templo a orar, ¿sabe por qué? Por cumplimiento. Tenía que cumplir con su oración, tenía que cumplir con su tiempo, porque él tenía que ser visto por los demás. El publicano vino al templo por necesidad. Y hay dos formas de buscar al Señor. Primero por cumplir y segundo por necesidad. ¿Cuál es tu forma de venir? ¿Cuál es tu forma de buscar al Señor? ¿Cuál es tu forma de orar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién crees tú que es Dios para ti? ¿Sí? El fariseo por ostentación, para ser escuchado de lo que él hacía dentro de la iglesia. El publicano por petición. El publicano venía a pedirle a Dios. El fariseo por ostentación, por mostrar lo que él era, lo que él hacía. Dios ve con disposición y objetivo. ¿Y con qué objetivo nos presentamos a Él? Dios lo ve. De pronto usted viene a presentarse al Señor, pero viene de una manera. Y Dios sí sabe a qué viene usted a la oración. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, versículo del 10 al 14.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano decía lo que él hacía en su oración, y por esa oración él creía que Dios tenía que responderle, porque le enrostraba a Dios, le inculcaba a Dios qué hacía él, que él oraba, que él ayunaba, que él diezmaba, que él ofrendaba, hacía todo lo que tú y yo debemos hacer sin necesidad de contarle a nadie, entendiendo que dice la palabra de Dios, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni que sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Haz las cosas para el Señor y no salgas a gritar, a decir que tú haces lo que no haces, porque Dios sabe, Dios conoce tu corazón y Dios sabe a qué vienes a la presencia del Señor. Cuando aquel hombre le dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, y se golpeaba el pecho y tenía el rostro inclinado hacia el suelo, mirando hacia el cielo, y no se atrevía a mirar el cielo. Esas son las dos clases de oración, esas son las dos clases de personas. A uno, dice la Biblia, que se enalteció, una oración de enaltecimiento, de orgullo, de soberbia. El otro, una oración de humildad. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios al humilde le mira de cerca, mas al altivo le mira de lejos. Familia, yo quiero darle gracias a Dios esta noche por su vida. Quiero declarar bendición sobre usted, pero quiero que oremos en este momento. Quiero que levantemos nuestras manos al cielo y que entremos en un tiempo de comunión con Dios. Que le permitamos al Espíritu Santo descender con todo su poder y el fuego sobre nuestras vidas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y comienza a darle gracias a Dios por este día, por esta semana que hoy termina, por la bendición de todo lo que te permitió vivir y disfrutar esta semana, por el vestido, por el calzado, por el alimento, por su presencia, por su amor, porque aun siendo nosotros infieles, Él esta semana ha permanecido fiel, por toda aquella provisión que el Señor nos ha dado. Dale gracias a Dios por tu hogar. Dale gracias a Dios por ese lugar de habitación que Dios te ha permitido y te permitirá vivir y disfrutar de él. Dale gracias a Dios por tu esposa, varón. Declara bendición sobre su vida. Dile a Dios que la guarde, que la cuide. Dale gracias a Dios por tu esposo, mujer. Declara bendición sobre su vida. Dile a Dios que lo cubra con su sangre, que lo guarde y lo cuide en su entrar y en su salir. Dale gracias a Dios, hijo, a tu madre, por tu padre. Padre, dele gracias a Dios por los hijos. Oren por los hijos. Démosle gracias al Señor en este fin de semana por todo lo que Dios ha hecho durante todo este mes de octubre, por cada regalo, por cada detalle de amor que nos ha dado durante este mes, por las cosas buenas, pero por las cosas también regulares y por las cosas no muy regulares. Dale gracias a Dios si te ha tocado entristecerte, llorar, sufrir dolor, penas y dolores. Dale gracias al Señor, porque esa es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dale gracias a Dios por tu casa. Dale gracias a Dios. Bendiga el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias en esta noche por la vida de todos aquellos que invierten en tu obra, por aquellos que de una manera, Señor de los cielos, con alegría ofrendan, que lo hacen con alegría, no por tristeza ni por necesidad, sino con gozo y alegría, porque tú bendices al dador alegre. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero, su canasta y su nevera. Bendíceles en el entrar y en el salir. Te doy gracias esta noche por la vida de cada uno de ellos, Dios. Que los guardes y los cuides, Señor. Muchas gracias te damos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, nación de gracia, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.